Bienvenidos y bienvenidas al curso sobre orientaciones terminológicas recomendadas en educación y prevención en VIH-Sida. El objetivo de este curso es que puedas aprender y reforzar el uso de algunos términos en el momento de hablar y o redactar materiales educativos y preventivos relativos al VIH-Sida. Durante el curso, veremos recomendaciones principales al hablar de VIH, términos de uso común, términos y expresiones estigmatizadoras, precisión y distinción de estos términos y las diferencias culturales en el uso del lenguaje. Comencemos. Es importante reconocer que la forma en cómo nos comunicamos determinan creencias e influye sobre el comportamiento de las personas. El uso apropiado del lenguaje tiene el poder de fortalecer y empoderar a las comunidades, ya sea para educarse o para prevenir la infección por VIH. ¿Por qué hablar de una terminología en VIH-Sida? El estigma relacionado con el VIH afecta la prevención, disuade a la gente de hacerse pruebas de VIH y hace que la divulgación sea más difícil. Además, el estrés provocado por el estigma puede afectar al sistema inmunitario, aumentando la susceptibilidad a las enfermedades y malestares de quien tiene VIH. Por otro lado, usar un lenguaje inapropiado para describir el VIH y a las personas que lo tienen aumenta el estigma. Etiquetar a una persona que tiene VIH como sidoso, seropositivo, etc., la deshumaniza y la convierte en enferma. De allí la importancia de acatar recomendaciones al momento de hablar de VIH y de SIDA. Por ejemplo, hay que elegir un lenguaje neutral y objetivo. Hay que optar por palabras que describan la realidad de manera precisa y sin sesgos, evitando términos que puedan ser considerados ofensivos, discriminatorios o con una carga de significado negativo implícito. Además, se debe respetar escrupulosamente los derechos humanos, en especial si se refieren a grupos marginados y o vulnerables. Muy importante ser consciente del contexto. El significado de una palabra puede variar dependiendo del contexto en el que se utiliza. Presta atención al público al que te diriges, su cultura, valores y posibles sensibilidades. Utiliza un lenguaje inclusivo. No asumas que todas las personas de un grupo son iguales. Cada individuo tiene sus propias características y experiencias únicas. Por otro lado, sé cuidadoso con el humor. El humor puede ser una herramienta poderosa para conectar con las personas, pero es importante usarlo con responsabilidad. Evita chistes que puedan ser ofensivos o hirientes para otros. Sé preciso en tu información. Cerciórate de obtener tus datos de fuentes confiables y asegúrate de que el mensaje tiene el mismo significado para el emisor que para el receptor. Al usar un lenguaje preciso y respetuoso, podemos ayudar a crear un mundo más comprensivo y solidario para las personas que viven con el VIH o tienen el SIDA. Mucha gente pregunta, ¿se dice VIH o SIDA? La utilización de la frase VIH-Sida es ampliamente común y aceptada. El ONU-SIDA, en sus recientes orientaciones terminológicas, sugiere utilizar VIH cuando sea apropiado y SIDA cuando se refiere al síndrome. Recuerda, el SIDA es una etapa más avanzada de la infección y ocurre cuando el sistema inmunológico está muy debilitado por la acción continua del VIH. Vamos a revisar otros términos de uso común, cómo están recomendados y cómo no lo están. Virus del VIH. La expresión virus del VIH es redundante, pues VIH es la sigla del virus de inmunodeficiencia humano. Lo recomendado es decir el VIH o el virus causante del SIDA. Infectarse del SIDA. Las personas se infectan del VIH, que de no tratarse eventualmente pueden originar la etapa SIDA. Lo recomendado es decir la persona contrae VIH o la persona se infecta de VIH. Contaminación y contagio versus infección. Contaminación e infección tienen un significado distinto. Una persona se infecta de VIH, no se contamina ni se contagia. A diferencia de las personas, los materiales
sí pueden estar contaminados por el VIH, como por ejemplo una jeringa usada. El término recomendado sería: la persona se infecta de VIH o el VIH se transmite. Pasar o heredar el VIH. El VIH puede transmitirse, pero nunca pasarse o heredarse. La embarazada se lo transmite a su bebé durante el embarazo, parto o lactancia. El término recomendado es: el VIH se transmite. Prevención del SIDA. La prevención tiene que ver con la infección en lugar de la enfermedad, por lo que la expresión prevención del VIH suele ser más adecuada. Prueba del SIDA. La prueba del SIDA no existe. Se detecta la presencia de anticuerpos contra el VIH en un examen de sangre. Por lo tanto, el término recomendado es prueba del VIH. Virus de inmunodeficiencia humana. Inmunodeficiencia es una sola palabra, por lo que se escribe sin guión. El término recomendado es virus de inmunodeficiencia humana. VIH o el SIDA es igual a enfermedad terminal. El SIDA no es considerada una enfermedad terminal. Puede provocar la muerte de no ser tratada la infección por VIH. Por ello, es preferible utilizar la expresión enfermedad potencialmente mortal, pues induce la mejor aptitud psicológica posible en quienes viven con el VIH y sus allegados. Por lo tanto, los términos más recomendados son: VIH es igual a una condición crónica de salud y el SIDA es una enfermedad potencialmente mortal de no tratarse. Algunas expresiones pueden llegar a ser estigmatizadoras, de allí la importancia de usar términos apropiados al momento de informar y prevenir sobre el VIH, como por ejemplo paciente con SIDA o paciente con VIH. Existen varias maneras de referirse a las personas que viven con el VIH sin usar la expresión paciente con SIDA. Algunas alternativas más inclusivas y respetuosas son persona que vive con VIH o persona con VIH. Son expresiones más neutrales y recomendadas por la ONU-SIDA, ya que enfatiza a la persona como individuo y no solo como alguien definido por su condición médica. Víctima del SIDA o persona que padece del SIDA. No todos los que viven con el VIH sufren o padecen. Estos términos dan a entender que son impotentes, que han perdido todo dominio sobre sus vidas. Recuerda: persona que vive con VIH o persona con VIH. Morir de SIDA. El SIDA no es una enfermedad. Es un grupo de enfermedades causadas por una debilidad del sistema inmunitario. La mayoría de las muertes son causadas por infecciones oportunistas o por enfermedades relacionadas con el VIH. Portador del SIDA o portador del VIH. También es incorrecto decir portador, ya que puede generar mucha confusión. Muchas personas creen que algunos son portadores y no lo transmiten. Es importante señalar que una vez adquirido el VIH, siempre se podrá transmitir a otras personas. Lo correcto es referirse como personas que viven con VIH o personas con VIH. En cuanto a la precisión y distinción de términos, al usar correctamente la terminología, permitimos comprender mejor la naturaleza del VIH, sus diferentes etapas y las opciones de tratamiento y prevención disponibles. La imprecisión puede generar confusión y desinformación. Un lenguaje claro y preciso facilita la comunicación entre personas con VIH, profesionales de la salud, familiares y amigos. La falta de precisión puede generar malos entendidos y barreras en la comunicación. El uso correcto de la terminología contribuye a combatir el estigma y la discriminación asociada al VIH. Por otro lado, la imprecisión y el uso de términos inapropiados pueden reforzar estereotipos negativos y aumentar la exclusión social de las personas con VIH. Otro punto a considerar, y muy importante, es la diversidad cultural. El lenguaje juega un papel fundamental en la forma en que nos percibimos, entendemos y respondemos al VIH-Sida. Sin embargo, es importante reconocer que el lenguaje no es neutral, sino que está modelado y moldeado por las normas, valores y creencias de las diferentes culturas. Es fundamental
respetar la diversidad cultural al utilizar el lenguaje relacionado con el VIH-Sida. Se debe considerar las sensibilidades culturales y evitar expresiones que puedan resultar ofensivas o irrespetuosas para los diferentes grupos. Finalmente, es importante recordar que todos tienen derecho a la información y los recursos que necesitan para proteger su salud sexual. Al hablar claro y con precisión sobre el VIH, podemos ayudar a crear un mundo más comprensivo y solidario para todos. Al ser conscientes del poder de las palabras y utilizar un lenguaje positivo e inclusivo, podemos contribuir a construir una sociedad más justa, equitativa y respetuosa para todos. Anímate a poner en práctica estas consideraciones, a ser uno más de los que con pasión y esfuerzo desean contribuir a desmitificar y mejorar las estrategias que permitan llevar mejor el mensaje de educación y de prevención sobre el VIH y el SIDA. Y si deseas mayor información, aquí te dejamos unos recursos tanto de la web como de nuestra página para que puedas consultar.